El consuelo de los muertos. Esta historia trata de una joven, hija de nobles, que una noche se fue con otras dos amigas para dormir juntas. Esta joven vivía en un cortijo enorme, casi como un palacio. Esa noche se supone que iban a estar con su abuela, que estaba muy enferma, pero esta tuvo que marcharse al hospital dejando a las tres muchachas solas en el cortijo. Aquella no fue una noche nada agradable. Además de lo de su abuela, estaban en pleno mes de julio y una gran tormenta de verano caía sobre su comarca. Asustadas por los ruidosos truenos que rompían contra las montañas cercanas, decidieron cogerse de las manos para pasar mejor la noche. Era un dormitorio muy grande, con 3 camas cada una al lado de la otra, con una ventana a la izquierda y la puerta a la derecha. Era tan grande que dejaba un buen espacio entre ellas. Pero a pesar de eso llegaron a tocarse las manos, cosa que las ayudó a pasar mejor la noche. Al día siguiente sus padres volvieron trayendo con ellos a la abuela, algo extenuada, pero mejor que la noche anterior. Y su hija empezó a contarles el miedo que habían pasado y cómo se dieron las manos para tranquilizarse. Entonces la madre rió y les dijo que había demasiado espacio entre las camas. Las muchachas, con incredulidad, la llevaron a la habitación para demostrarle que sí, pero al tumbarse e intentar darse las manos, descubrieron que les faltaban casi medio metro para tocarse. Entonces la abuela se incorporó y dijo: Quizás había alguien más que buscaba consuelo anoche. No solo los vivos tienen miedo. La maldición del cura. En Rosales, durante 1811, vivía un cura muy querido por los habitantes de la región. Cuentan que el padre José María Carrasco, quien andaba por los 60 años, aunque respetado por toda la gente del pueblo, era muy celoso guardián de las buenas costumbres que enseñaba la iglesia por aquellos años de principios del siglo XIX. Al padre lo rodeaban muchas envidias, pues don Chema era el deshacedor de ofensas en el pueblo y metía su religiosa nariz en todos los conflictos, lo que le acarreó la enemistad de muchos, en especial del alcalde. La gota que derramó el vaso fue la llegada al pueblo de un señor llamado don Antonio Ampudia, quien vino con su esposa, la cual se daba aires de marquesa sin serlo, además de 4 hermosas hijas que hicieron perder la cabeza a todos los muchachos en Santa Cruz. También llegó con ellos el hijo de la familia, Tomás, un joven parrandero a más no poder. El comportamiento de esa familia causó todo un revuelo, pero el cura, quien se había mantenido al margen, se metió cuando Tomás se enredó en amoríos con Lucita Torres, la más querida hijada del religioso. Entonces se generó un combate que dividió al pueblo y el escándalo estalló cuando el gobernador de la Nueva Vizcaya mandó a un visitador para que se informara acerca de los supuestos hechos relatados en una carta en la que se acusaba al padre Carrasco de conspirador. El tal visitador, llamado don Francisco de la Serna, fue a hablar con el cura para aclarar el caso. La velada se prolongó hasta las 3 de la mañana y como había bebido demasiado vino, no pudo irse, así que tuvo la mala suerte de aceptar la invitación del párroco para quedarse a dormir en la casa parroquial. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero al ir al cura al despertar a la visita, lo encontró muerto, sin poder darle el auxilio, pues en el sueño había fallecido. Se sabe que al parecer fue de un ataque cardíaco. Pronto la ponzoña de la gente comenzó a acusarlo, enviándole una carta al gobernador afirmando que el párroco era el asesino. Se dijo que Francisco de la Serna había sido envenenado por don Chema Carrasco, así que el gobernador lo mandó a encarcelar. La admiración hacia el párroco pronto se transformó en odio. El padre fue atacado por todos los civiles, por eso, sin soportar más su ira, dijo: «Pueblo malagradecido, yo los maldigo. Ni el polvo de su tierra deseo que me acompañe más. Que el santo Dios Todopoderoso los condene al fuego». Carrasco fue conducido por un soldado que le llevó hacia la capital del estado. Lo había montado en un burro, con la cabeza viendo a la cola del animal.
La multitud que salió a verlo en la calle lo rodeó con burlas e insultos. El cura lloraba y se le veía realmente triste. Dicen que desde que el padre fue expulsado de la villa de Santa Cruz de Tapacolmes, hoy Rosales, en ese poblado se respiraba muerte. Cuentan que se hablaba en voz muy baja, como si se temiera molestar a algún enfermo. Los jóvenes suspendieron sus rondallas, el carnaval no tuvo a nadie interesado en participar, y el miércoles de ceniza, cuando el nuevo clérigo marcaba a los fieles, las mujeres lloraban sin saber por qué, y los hombres se sentían muy deprimidos. Entonces llegó el día fatídico en el que muchos habitantes de Santa Cruz vieron cumplida la maldición del padre. Ese viernes de Dolores el templo se llenó de feligreses. Alguien había construido un ramaje de pinos sobre el altar para adornar la celebración. La Virgen Dolorosa desclavaba las manos del Cristo crucificado con angustia. Vinieron de todos los ranchos, los vecinos del pueblo estaban ahí. No cabía nadie más en el templo. Parecía que la gente había asistido para cumplir la expiación de alguna culpa muy grande. Una de las velas se dobló y la llamita alcanzó un tronco resinoso. El fuego se multiplicó hasta alcanzar el techo de madera, que de inmediato ardió también. Todo ocurrió muy rápido. La gente, apretujada, no podía salir y la lumbre hizo presa a la multitud. Gruesas gotas de resina caían sobre las personas y se incendiaban en sus ropas en medio del terror más profundo. Todos adentro querían salir y los de afuera luchaban por entrar para salvar a sus seres queridos. Era un infierno. Después de demostrarse la inocencia del cura Carrasco, se fue a predicar a otro lugar y en una misa bajó del púlpito pidiendo la clemencia de Dios para un pueblo impío. En 1940 se reconstruyó la iglesia de Rosales y encontraron a varios muertos el mismo día en que el cura oró por el perdón de ese pueblo maldito. Las monedas de oro. Hay una antigua casa del centro de la ciudad que se dice está encantada y cuenta que en ella hace mucho tiempo vivía una familia acomodada que tenía una hija pequeña y varias criadas a su servicio. Una noche, mientras la niña dormía, escuchó unos ruidos en el pasillo. Abrió lentamente la puerta de su cuarto para mirar el pasillo que comunicaba los cuartos. Enormemente largo y oscuro, lleno de cuadros y enlosado. Al final del pasillo la niña vio lo que parecía un niño de su edad levantando una de las losetas y metiendo algo dentro de un hueco en el suelo. La niña no podía creerlo. Lo que vio relucir en la mano del muchacho al pasar por la tenue luz que entraba por la ventana eran monedas de oro. Cuando el niño se fue, ella salió y se dirigió hacia ahí. Entonces apareció una de las criadas con una vela enorme que también había visto lo que había pasado y quería sacar partido. Decidieron que no dirían nada a nadie. Todas las noches se acercarían con la ayuda de la luz de la vela y levantarían la loseta y sacarían las monedas hasta acabarlas. Todas las noches. La niña se metía en el hueco bajo la loseta e iba dando monedas a la criada, quien las iba guardando en un enorme saco. Las noches pasaban y aquel tesoro parecía no acabarse nunca. Cada noche que pasaba la vela iba consumiéndose más y más, pero las monedas seguían saliendo a pares y no querían dejar ninguna. Una noche, en medio de su labor, la vela comenzó a parpadear haciendo amagos de apagarse. La criada le dijo a la niña que saliera del hueco, que ya tenían el dinero de sobra. La niña le hizo caso y abandonó el escondrijo, pero en el último momento una moneda cayó del saco al hueco, y en un acto de avaricia, y sin pensárselo siquiera, la muchacha se metió de nuevo en el hueco. La criada intentó agarrarla, pero no pudo, mientras le gritaba que por favor saliera de ahí y dejara la moneda. Pero en medio de ese griterío, la vela terminó de apagarse. En el momento justo en que el último rayo de luz salió de la vela, la loseta se cerró ante los ojos de la criada, dejando a la niña adentro. La criada decidió no decir nada a nadie. Los padres dieron a la niña por desaparecida, y el tema se fue olvidando con el tiempo, pero aún adentro de esa casa
Se siguen oyendo los gritos de auxilio de la niña que repite noche tras noche en el pasillo. ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! Incluso la policía ha acudido multitud de veces ante la llamada de los vecinos que oyen voces pidiendo ayuda. Pero al llegar al viejo caserón, lo único que encuentran es una vela vieja y consumida, puesta justo en el centro de una loseta. Los fantasmas de la casona en Chihuahua. Un niño que juega con una pelota azul, otro niño vestido de marinero, una niña triste, una mujer vestida de blanco y otra de negro, son algunos de los fantasmas que habitan en la casona. Ellos han sido testigos de los cambios de esta mansión, construida por el general Luis Terrazas. Se dice que la edificación de esta casa se inició en 1888 y se terminó en 1893. Don Luis la hizo para vivir con su familia y sus 12 hijos. Uno de ellos falleció en otra casa por un disparo accidental que le arrebató la vida. Después de eso, el general mandó deshacerse de todas sus cosas, pero ese niño ahora habita en la casona y deambula por la terraza de la casa. Incluso hay personas que lo han visto bajar por las escaleras jugando con una pelota azul. La casa fue heredada a Elena, hija del general, casada con Rafael Horcasitas, quien por su apego a la iglesia prestó el lugar a las hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Esto sucedió durante la persecución religiosa, pues por mandato las escuelas y colegios religiosos habían sido cerrados al igual que los templos. Años después, hubo presencias angelicales y demoníacas. La casa se convirtió en internado, en el Instituto América, y de ahí se ha asociado que algunos de los aparecidos son ángeles que deambulan por el lugar. A las niñas que en ese entonces estudiaban ahí, las asustaban los chirridos de alguna puerta que se abría o algunos ruidos y pasos. Contaban que a veces veían los fantasmas de otras niñas que corrían por todo el edificio. Hasta hoy siguen apareciendo. Pero esta casa no solo fue convento e internado, también fue convertida en un burdel del pueblo. Esto gracias a la filmación de la película El Principio. En ella, Lucha Villa era la madame y la que regenteaba a las muchachas. De esta situación se desprende la leyenda de que también demonios deambulan por el edificio. En el corredor del baño de mujeres hasta la recepción camina un hombre. Juan Francisco relata que antes él tenía una oficinita en lo que ahora es el Salón Tres Castillos, donde había una puerta con broches, pero más tardaba él en ponerlos que una presencia fantasmal en quitarlos. Esta fue una de las primeras experiencias de este hombre a finales de los 80. El niño Marinerito es otro de los huéspedes de la casona. Este pequeño tiene entre 5 y 6 años. Cuando esta casa albergaba el centro cultural, el patio era de cantera con una fuente en medio. Se apagaban casi todas las luces, excepto las de la oficina y un pasillo. Así era como el niño se paseaba por la parte alta de la casa, donde claramente se veía su sombra cuando cruzaba por el barandal. Incluso algunos trabajadores relatan que tras una posada, una persona se quedó mirando el domo que tenía un espejo. Ahí podía ver todo lo que pasaba en la parte baja. Entonces vio al niño, pero no le tomó importancia, pues creía que era el hijo de otro empleado. Pasaron las fiestas decembrinas y un buen día se le ocurrió preguntar de quién era el pequeño. Todos le dijeron que era una fiesta de adultos y que no había algún niño. Otro hombre relató que un día, cuando funcionaba como centro cultural, vio a una mujer vestida de blanco que estaba sentada en la fuente del patio. Este joven, que en ese entonces tocaba en un conjunto musical, se acercó a la señora y le preguntó dónde estaba la gente. Pero esa mujer no existía, pues lo miró unos segundos y ante sus ojos desapareció. La casa como centro cultural albergó muchas exposiciones. Una de ellas fue la exposición de unas monedas de oro y plata.
En ese tiempo, un hombre fantasmal se aparecía custodiando las monedas. Eso hacía correr al vigilante que en ese momento había sido designado a la exposición, pues el ánima que se aparecía lo asustaba tanto que huía de ahí. Para otra exposición importante, se requirió la contratación de personal de vigilancia. Incluso estaban armados. Pero ni así quisieron quedarse, pues veían a un niño vestido de paje deambular por los pasillos. Alma afirma que en varias ocasiones en la casa se colocaron altares de muertos. Las ofrendas y las velas hacían que la gente pensara que se invocaba a la muerte, pues en aquella ocasión varios aseguraron ver a la Catrina. También una escritora asegura que cuando la casona funcionaba como escuela, se decía que se prendían las luces. Incluso una maestra de la casa le relató que se oían muchos murmullos. Ella pensaba que eran alumnas de otra clase, pero al salir se daba cuenta que no había nadie. A finales de los años 80 y principios de los 90, una auxiliar administrativa llamada Lorena Chávez se casó y dejó de trabajar en el lugar. Tiempo después fue de visita con su niña de 5 años. Misteriosamente, la pequeña desapareció, así que los empleados la buscaron y le gritaron, pero no respondía. Tras una larga búsqueda, fue hallada en un recovedo, justo donde se ubica el mueble de la caja registradora. A la pequeña le preguntaron qué estaba haciendo, a lo cual le respondió que jugaba con otra niña. Nadie supo quién era ni tampoco la vieron. Aquella pequeña ahora ya es mayor de edad y aún recuerda perfectamente que estaba jugando con una extraña niña. Un diciembre, Antonio Ferreiro se encontraba en la capilla. En el patio central había una venta de artesanías que estaban ofertando, pero se daría inicio a la construcción del restaurante. Eran las 7 de la noche cuando vio pasar a una mujer vestida de negro. Claramente la vio caminar por el patio. Y le dijo a un vigilante que le hiciera el favor de prender la luz del baño para que la señora no se fuera a tropezar. El vigilante acató la orden, pero a los minutos volvió y le dijo que no había nadie. Ambos fueron con la persona que se encontraba en la puerta, y éste les corroboró que ninguna persona había entrado. Cuando ya estaban en la remodelación para la instalación del restaurante, un pintor que se encontraba trabajando con los detalles, un día pidió que si lo dejaban entrar temprano. El trabajador se presentó a las 6 de la mañana. Esperaba que el vigilante le abriera la puerta, pero se abrió sola. Entró por sus cosas y al pasar vio a un señor con camisa anaranjada y pantalón negro. Él lo saludó con un buenos días, sin embargo, no recibió contestación, por lo cual volteó para volver a saludarlo, pero ya no estaba. El fantasma, poco atento, se había desvanecido. Este lugar ha sido el hogar de muchas ánimas, algunas buenas y otras malignas, pero eso no se sabe hasta que te encuentres con ellas.